Reine, que nunca se te ocurra patear una pared. ¿Qué? Yo solo digo. A ver. La vez pasada me dijiste lo de abrir una botella con un celular. Ahora, ¿por qué harías semejante estupidez? Pues verás, esto le pasó a un amigo. Todo lugar que guarda misterios sin resolver, tiene leyendas urbanas que contar. En el caso de México, el devenir histórico se encargó de crear contextos que aún hoy parecen inverosímiles para quien no está acostumbrado a la relación de mito y leyenda que se da entre todo el territorio y quienes le dieron vida. En el imaginario colectivo y a partir de la tradición oral, nacieron leyendas urbanas que se alimentan de toda clase de relatos, voces que hoy resuenan entre la gente, especialmente entre aquellos que consideran que cada historia da cuenta de un hecho real que los demás han querido negar. Saludos. Te doy la bienvenida a la ya 24ª parte de la serie más extensa del canal. Leyendas Urbanas de México. En esta entrega nos centraremos en la televisión mexicana, pues algo como este medio de entretenimiento también guarda su lado oscuro. Tal vez las siguientes historias en estos días ya sean añejas, pero no dejan de ser interesantes. Comencemos pues con esta. Esta historia comienza en la radio. Aún en estos días debes recordar, o al menos haber conocido un programa de radio llamado La Mano Peluda. Dicho programa de radio, trataba de que la audiencia llamaba a la cabina, para contar relatos de horror generalmente de índole paranormal, conducido por más de un locutor, pero hoy nos centraremos al más importante de ellos, quien fue Juan Ramón Sáenz. Él fue el responsable de llevar las historias más escalofriantes durante las noches. Juan Ramón falleció en mayo del 2011 a causa de una peritonitis aguda, o al menos eso se dice, ya que existe una teoría que asegura que su muerte tuvo que ver con un fenómeno sobrenatural. Esto se remonta a una entrevista en el programa en el 2002, con un sujeto identificado como Josué Velázquez, un hombre dedicado al satanismo que reveló cómo se adentró en las artes oscuras y cómo intentó hacerse amigo del diablo. Josué vivía en Estados Unidos, pero era muy pobre y estaba harto de serlo, por lo que había decidido pactar con varios demonios a cambio de dinero y una vida próspera. Según esto, un demonio le ofreció el anillo del rey Salomón, que controla a varios demonios y con ello, tenía el éxito asegurado. No obstante, a cambio Josué tenía que matar a su abuela y lo hizo sin pensarlo mucho, argumentando que ya había vivido lo suficiente. Logró su propósito de tener vida plena y con dinero de sobra, pero con el tiempo las cosas se pusieron más feas para él. Contó que había demonios que lo atormentaban por compartir sus abundantes riquezas y temía morir. ¿Cómo terminó ligándose la muerte de Juan Ramón con el caso de Josué? Bueno, la intervención de Sáenz en La Mano Peluda concluyó en el 2010, que posteriormente tuvo una sección en un programa matutino de TV Azteca. Por alguna razón en el susodicho surgió la idea de hacer la continuación del caso de Josué, y de acuerdo con el relato, las cosas comenzaron a ser inquietantes. En ese entonces Josué pidió la presencia de Juan Ramón y fueron a una laguna en la que tuvieron que subirse a una lancha supuestamente para que no los tocaran los demonios. Tras la realización del programa especial con Josué, otros miembros de la producción comenzaron a sufrir accidentes en circunstancias extrañas. Un camarógrafo tuvo que ser operado de emergencia, y otro de los investigadores estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Cosas como esas podrían ser incluso normales dentro del contexto general, pero fue poco después murió Juan Ramón, y todos coinciden en que fue culpa del caso de Josué, aunque nunca se tuvo certeza de ello. Tiempo después de la muerte de Juan Ramón, Josué afirmó que al locutor lo querían muerto.
Sin embargo, también expresó que este no era un deseo suyo sino de alguien más cuya identidad no fue revelada, pero los fans apuntan que eso, que pidió la muerte de Juan Ramón, podía haber sido una entidad oscura. Los que tuvieron la oportunidad de ver Otro Rollo, sabemos la importancia que tuvo Adal Ramones en la comedia y la televisión mexicana, ya que fue de los primeros comediantes en realizar los monólogos, que ahora son una fuerte tendencia en YouTube, pues eso fue como el inicio de lo que hoy hacen youtubers grandes. En fin, Otro Rollo estuvo al aire por más de 8 años, que Adal Ramones estuvo en la cumbre de su carrera, pues era uno de los programas más vistos de la televisión en aquella época. Es por eso que a Adal lo invitaban a otros programas a participar en dinámicas, al ser bastante divertido para el público. En una ocasión fue invitado a un programa fracasado llamado El Reto Burundis, el cual consistía en llevar a cabo diversos retos y actividades para poder ganar un premio. En eso, Adal no tuvo buena suerte por perder algunas dinámicas. En una de estas estuvo a punto de perder la vida o tener serias consecuencias, ya que al estar debajo de un tubo, del que presuntamente le caería una sustancia de lo que parece ser harina como castigo por perder la actividad en cuestión, algo salió mal, y lo que liberó el recipiente que estaba suspendido sobre el conductor, fueron intensas llamas que surgieron de un fallo en la ejecución del castigo, que por cierto no debió haberse aplicado, pues él y su compañero habían ganado esa dinámica. Esto ocurrió en televisión nacional y en vivo. Adal Ramones casi queda calcinado por el fuego que salió de ese recipiente, aunque viendo las imágenes no parecía tan aparatoso. De inmediato el staff del programa arribó a auxiliar al comediante y presentador, apagando las llamas con un extintor. Esto ocurrió en el 2002 y durante la subsecuente semana era el único tema en el medio del espectáculo. Luego de ello, debido a la gravedad de los hechos, que pusieron en riesgo su integridad y tal vez hasta su vida, se dice que una decisión del comediante fue la que determinó por cancelar el programa, debido a los daños causados a su persona, pues en esos días, al ser alguien tan influyente e importante para Televisa, tuvo el poder de hacer lo que quiera, y esta cancelación supuestamente fue uno de sus caprichos. La masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México el día 2 de octubre de 1968, fue uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna del país. Resumiré los hechos para entrar en contexto. Ese día miles de estudiantes se reunieron para realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional de Tlatelolco. El objetivo de la reunión era dar a conocer un pliego petitorio al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A las 18:10, un helicóptero lanzó una bengala sobre la plaza. Entonces comenzaron a surgir disparos desde lo alto de los edificios. Ante ello, los miembros del ejército que resguardaban la concentración, optaron por repeler la agresión y dispararon contra la multitud, situación que llevó a la ya conocida e inolvidable matanza del movimiento estudiantil, pintando un río de sangre sobre el cual marchó el Batallón Olimpia, y sobre el cual se jugaron los Juegos Olímpicos de ese mismo año tan solo unos días después. Ya entrados en el tema, veamos el mito. Supuestamente, la noche del 2 de octubre de 1968 en su noticiero televisivo 24 horas, Jacobo Zabludovsky abrió el programa diciendo que hoy fue un día soleado. El citado noticiario de Jacobo Zabludovsky, donde supuestamente dijo esa frase, no existía siquiera, de hecho este se estrenó el 7 de septiembre de 1970. Otras versiones indican que la frase no la dijo en ese programa, sino en otro, que se transmitía en el Canal 4, y que ese día tuvo una transmisión. Jacobo Zabludovsky se apareció en la televisión ese día junto con Pedro Ferriz en un breve noticiario que se transmitía a las 6 de la tarde. Lo más intenso de la represión en Tlatelolco ocurrió entre las 6:30 y las 7 de la noche, es decir, que el intercambio de disparos entre el Batallón Olimpia y el ataque contra los estudiantes ocurrió al mismo tiempo que el noticiario de Zabludovsky y Ferriz. ¿Cómo comenzó este mito entonces? Pues como buen mito, no le queda claro a nadie. En 2010, Proceso publicó un texto de Denise Dresser en el que da por sentada la anécdota.
Hoy fue un día soleado, anuncia Jacobo Zabludovsky en el noticiario del 2 de octubre de 1968, después de las balas y los muertos y la sangre derramada en Tlatelolco, se respira un ambiente tranquilo, afirman los conductores de las principales cadenas de televisión, minimizando el hecho. En 2015, cuando murió Jacobo Zabludovsky, se publicaron múltiples textos sobre su carrera, entrevistas inéditas y grabaciones de los programas, que lo colocaron como uno de los principales periodistas de México. Pero en ningún momento salió a la luz el clip de él diciendo aquella frase. Eso sí, en perfiles de varios medios se menciona que hoy fue un día soleado, sí ocurrió, aunque no como un eje argumental como se le conoce. La frase nunca fue negada por el periodista, lo que le rodea de más misterio pese a que se sabe que no lo dijo. Aunando al hecho de que la cobertura de los medios nacionales fue vergonzosa, o incluso se dice que los medios fueron cómplices del gobierno federal. Las portadas del 3 de octubre y la cobertura completa del movimiento estudiantil desde junio son evidencia clara de dicha complicidad. No obstante, no hay evidencia de que la famosa frase "hoy fue un día soleado" haya sido dicha en el contexto de la masacre del 2 de octubre. Las siguientes leyendas son cortas por no haber mucha información al respecto, no las extenderé mucho para evitar caer en las ya de por sí especulaciones que se presentarán. En la propia serie bien se sabe que El Chavo del Ocho se llama así porque se transmitía en el Canal 8 de México. Cuando cambió de canal, ya no podía llamarse por esa razón, pero como ya era por demás conocido con el número 8, el Chavo explica que en realidad vive con una anciana en el departamento 8, pero nadie jamás la menciona o la ve aparte de él, además de que en escasas ocasiones logró verse la puerta de dicho departamento. Así que nació una leyenda urbana la cual dicta que no existió aquella anciana, pues solo eran alucinaciones del Chavo por tener una enfermedad mental. Es por eso mismo que le daba la garrotera. En otras ocasiones tenía amigos imaginarios como Chente, que si bien parecían graciosas, pero si lo ves desde ese contexto, parecieran ahora siniestras. Otra leyenda, derivada del punto anterior, dicta que el departamento número 8 de la vecindad del Chavo estaba embrujado y por eso nadie entra ahí. Dentro del mismo habita el espectro de una anciana aterradora, pero el Chavo, al ser inocente y de buen corazón, no se deja llevar por la apariencia del ente, por lo que ella no lo perturba cuando él se queda a dormir ahí por las noches. Este parece más como una historia inventada que una leyenda urbana del programa. Todo programa o serie que goza de cierta popularidad, siempre le crean un capítulo perdido, que en ocasiones resulta ser cierto. El que ahora nos ocupa es el que cuenta la muerte del Chavo. Este sería el 142, que nunca vio la luz pero sí estaba enlistado para desarrollarse. Ahí se dice que Roberto Gómez Bolaños llegó a pensar en acabar con el protagonista en un capítulo donde moría arrollado por un auto tras haber salvado a otro niño, dando así una importante lección al público, aunque no veo qué tipo de lección sería esa. Pero se le indicó que eso no era buena idea ya que podría traer consecuencias para los seguidores del programa, por lo que se canceló la idea. Se dice que en el DVD especial, donde debería de venir dicho capítulo, se puede apreciar el 141 para luego brincar al 143. No estoy segura de esto último. Angelines Fernández, conocida en el programa como Doña Cleotildio la Bruja del 71, era una española que llegó a México huyendo del régimen franquista de su natal. Tiempo después conoció a Ramón Valdés, conocido como Don Ramón dentro de la serie. Él la recomendó con Roberto Gómez para que la incluyan en el elenco, lo cual le cambió la vida y hacerse grandes amigos. Cuando llegó el lamentable deceso de Ramón y su posterior funeral, Angelines pasó hasta 2 horas al lado del féretro donde yacía su amigo completamente enajenada, solo decía una y otra vez "mi Rorro, mi Rorro". Dicen que en ocasiones lo gritaba, convirtiéndose de una escena lúgubre a una escena inquietante. Más que un mito, este es un dato curioso con un tinte oscuro.
En la corta vida del Chavo del Ocho, refiriéndose por supuesto a la edad del personaje, él ve morir a 2 personas. La primera es un niño amigo suyo cuando estaba en una pandilla antes de llegar a la vecindad, y la segunda es Jaimito el cartero, a quien el Chavo fue a buscar, pero se dio cuenta de que por fin se había ido a descansar y podría evitar la fatiga para siempre. Esto se cuenta en un libro llamado El diario del Chavo del Ocho. Según palabras de Chespirito, en Perú sucedió un milagro. Cuenta que un hombre muy enfermo yacía en la cama sin poder hablar, casi como en estado vegetativo. A él le encantaba ver el Chapulín Colorado, pero los médicos habían perdido toda esperanza en que el hombre pudiera curarse o volviera a decir alguna palabra. No obstante, en uno de los episodios que el enfermo veía, comenzó a reír sin parar hasta que por fin se contuvo, para luego pronunciar Chapulín, su primer palabra en años, para luego recuperarse gradualmente. Canal 5 al servicio de la comunidad, fue un inquietante segmento introducido principalmente durante el horario familiar en el cual se presentaba una serie de fotografías de gente desaparecida donde por supuesto, daban los datos de la persona en cuestión, y uno de los elementos a destacar, es que solían decir una frase que quedó grabada en la mente de todos aquellos que vieron ese segmento en algún momento de su vida, el cual dicta, padece de sus facultades mentales. De entre toda esa gente destaca una en particular, la cual responde al nombre de Selene Delgado. Esta es una leyenda urbana que recientemente ha sonado con cierta fuerza en las redes sociales. Aquí se cuenta una historia que nos muestra la imagen de una mujer que supuestamente sería una especie de persona que no ha existido. Pensaban que se trataba de una especie de experimento perpetuado por Televisa. De acuerdo a lo que se decía con respecto a aquella mujer, desapareció a finales de los años 90, concretamente en la entonces delegación Álvaro Obregón. Durante casi 8 años, la familia Delgado le buscó de manera desesperada, o al menos eso se contó, lo que significa que cada vez que se emitía esa cápsula de servicio a la comunidad, se mostraba esa fotografía de espantosa calidad a comparación del resto, la cual por motivos sin definir, jamás fue actualizada. Se creyó que la persona haya por fin regresado a casa, o porque aconteció una desgracia. Existen suposiciones donde la misma imagen estuvo rondando por las calles en cualquier sitio donde se pongan estos avisos, como el transporte público o en los postes de luz, y debido a la ya mencionada calidad de la imagen, que parece ser obtenida de una copiadora, resultó ser fácil de confundir con una importante cantidad de mujeres localizadas. En internet podemos ver que esa imagen fue estudiada, y dicen que la razón por la que se siente incómodo verla para un sector de la población es porque cae en el valle inquietante. Aunque muchos de estos rostros de gente desaparecida fueron reales e incluso consiguieron volver a casa. El caso particular de Selene ha llamado la atención en Twitter, donde se creó un interesante hilo de conversación que supuestamente se revela la verdad del caso, el cual resulta ser una conspiración orquestada por la televisora. La fotografía y los datos de Selene fue transmitida por más de 8 años y nunca se dieron datos para dar con ella, además de que en ningún sitio existen registros de su supuesta desaparición. Otro dato es que debido a la calidad de la foto, hace pensar que estaba muy atrasada para la época, pues parecía de la década de los 60, además de que no hay registro de su desaparición, y que en un momento ya no se supo nada tampoco del contacto que solicitaba su búsqueda. Cuentan que en el 2010 desapareció una chica llamada Selena Delgado, quien extrañamente fue vista por última vez con la misma ropa que se describía hace ya más de 30 años, además de haber desaparecido en el mismo lugar. Esa cápsula de servicio a la comunidad con su incómodo silencio junto con aquellas fotos de mirada perdida, se transmitía en horario familiar como había mencionado, pues se dice que fue puesta principalmente en horas de programas infantiles para que su inquietante atmósfera asustara a los niños, y estos se quedaran en casa para solo ver televisión. Es algo bastante lógico si lo piensas. Francisco Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, fue asesinado el 7 de junio de 1999 por al menos 5 sujetos luego de salir de desayunar de un restaurante en la zona del Anillo Periférico.
Las investigaciones en torno a este crimen que conmocionó al país, tuvieron una serie de irregularidades. Pongamos en contexto el caso para luego pasar al mito. Paco Stanley era un humorista de Televisa que conducía un programa de televisión llamado Pacátelas, o al menos ese era el más popular, pues no sé si tuvo otras producciones. En la fatídica fecha de su muerte, iba saliendo de un restaurante llamado El Charco de las Ranas, en aquel entonces ubicado en el periférico sur de la Ciudad de México, donde poco después de haber salido del mismo, fue emboscado por los ya citados 5 hombres, que le acribillaron dándole hasta 4 tiros en la cabeza y posteriormente huir del lugar. El hecho paralizó a la ciudad y cada televisora cubrió el hecho en vivo tras el atentado, que a consecuencia pedían la renuncia del jefe de gobierno de aquel entonces, que respondía al nombre de Cuauhtémoc Cárdenas, exigiendo un alto a la inseguridad que se estaba viviendo. Las hipótesis estuvieron cambiando mientras avanzaban las investigaciones hasta el punto que se hablaba de que el conductor fue ultimado como venganza de parte del narco, pues entre las ropas se encontraron algunas bolsitas de droga. De inmediato se formó una línea de investigación la cual llevó a la conclusión de que Paco fue ejecutado por orden del líder del cártel de Colima. Los culpables fueron capturados, pero unos años después fueron liberados, debido a que nunca se pudo demostrar que tuvieran relación con los hechos. ¿Quién fue entonces? Aquí es donde entra el mito. Se dice que Mario Besares y Paola Duarte fueron señalados como los autores intelectuales del atentado, pues en septiembre de ese mismo año se dictó formal prisión contra la pareja, que posteriormente fueron liberados en 2001 bajo las mismas circunstancias de los presuntos sicarios. Surgió la suposición de que Paco Stanley era distribuidor de droga dentro de las instalaciones de la televisora, donde estaba llevando su última producción, y que su compañero de trabajo, que era precisamente Mario Besares, era humillado en televisión por el propio conductor realizando vergonzosas rutinas. En una de ellas, Besares dejó caer una bolsita de una sustancia blanca que a simple vista parecía ser cocaína. Esto conlleva de que Mario Besares sí haya sido uno de los autores del asesinato, no solo porque quería controlar la distribución de droga o por mera venganza, sino también porque ya estaba harto de ser ridiculizado en televisión nacional, así que tomó acción al respecto. ¿Qué hay detrás de todo esto? En algún momento se llegó a cuestionar y señalar sobre el éxito de cada una de las producciones de Chespirito, sobre todo la del Chavo del Ocho, el cual se dice que el comediante tuvo un supuesto pacto con el diablo, la cual es una teoría sustentada por recurrentes aspectos que se podían ver en ciertos momentos dentro de la serie. En primer lugar, se dijo que Chespirito conocía el ocultismo, el cual se refleja en cada uno de sus personajes, pues estos emiten una simbología oculta. Incluso se creyó que formaba parte de la secta Illuminati, pues tanto éxito se lo atribuyen a algo oculto y tomando en cuenta que todo lo relacionado al ocultismo se relaciona con el diablo. Otra de las características que llaman la atención es que sus personajes como el Chavo, el Chapulín Colorado, el Chompiras y el Dr. Chapatín, así como Chespirito, inician con la letra Che, dando referencia al chamuco, que en México se conoce como el diablo, y que concretamente el Chapulín Colorado es la imagen de este. Pero la teoría no queda ahí, pues se dice que el Chavo del Ocho está lleno de simbología y numerología. Uno de esos detalles, la bruja del 71 siempre negó que era bruja, pero del número 71, si lo sumamos, 7 y 1, te dan 8, el cual significa el infinito. No obstante, si lo pones de cabeza y en la numerología de la cábala, significa Satanás. Otro dato relacionado al mismo personaje, es que en uno de los capítulos tiene un gato al que llama Satanás. ¿Por qué habrán elegido ese nombre? Porque al punto de vista de Ger, es de mal gusto y jamás le hizo reír ese capítulo. Otro de los aspectos es que en la casa de Don Ramón había simbología nazi, la cual está relacionada con la masonería. Por otro lado, los menús de la fonda de Doña Florinda tienen impreso el ojo de Horus, el cual es frecuentemente relacionado con el diablo, pero en este punto discrepamos los miembros del canal. Aquí la pregunta es, ¿realmente hubo un pacto con el diablo para semejante éxito que ha trascendido por generaciones?
Cuentan que la vecindad del Chavo no es más que un pedazo del infierno, especialmente preparado para recibir a sus invitados condenados hasta el juicio final. Aquí los personajes se ven obligados a soportarse unos a otros por la eternidad, en un ciclo interminable de acusaciones y violencia. Puede ocurrir en cualquier escena. Por ejemplo, la Chilindrina molesta a Kiko y le hace pensar que su padre es el agresor, entonces Kiko llama a Doña Florinda, quien golpea a Don Ramón, mismo que después descarga su coraje contra el Chavo, y este a su vez accidentalmente agrede al señor Barriga, que llega a cobrar la renta a la vecindad. Por otro lado, el profesor Girafales llega como siempre a beber café con un ramo de rosas en la mano. El escenario es un laberinto sin centro, sin principio ni fin. Fuera de la vecindad hay una estrecha calle que conduce a un parque, a un restaurante y a un pequeño salón de clases. Son pocos personajes en este espacio claustrofóbico, donde un ambiente conduce a otro, y luego a otro de forma indefinida. Los pecados cometidos en la vida son evidentes en las características de cada uno de ellos. El Chavo, siempre con hambre, ha cometido el pecado de la gula. El glotón empedernido que muestra desprecio por las leyes de Dios, que prohibía el consumo de carne de cerdo, que es un animal sucio. Es enemigo de cualquier autoridad, como a su profesor llamándolo maestro longaniza. Don Ramón, que trabaja en exceso para no trabajar después, cometió el pecado de la pereza. Constantemente se esfuerza para no pagar los 14 meses de renta, los cuales nunca se convierten en 15, lo que sugiere que el tiempo no existe. No es necesario recordar que el 8 también significa infinito. La codicia del señor Barriga es obvia, pues ¿quién más podría cobrar el alquiler mensual casi todos los días? Los golpes que recibe del Chavo al llegar a la vecindad son parte de su castigo. Kiko es el niño más rico, es impulsado por la envidia, pues cada vez que veía a uno de sus vecinos más pobres disfrutar de un juguete estropeado, la codicia le provocaba alegría e iba por uno de los suyos, siempre más grande y mejor, pero nunca le daba satisfacción. El juguete del otro, a pesar de ser claramente inferior, siempre parece más interesante. Esto representa la envidia, la cual nunca es saciada. La Chilindrina está marcada por una personalidad intolerante y enojada. Así que, siendo la más débil y más pequeña físicamente de la vecindad, solo puede llorar al mismo tiempo que abusa de sus amigos. Doña Florinda y el profesor Girafales son unos libertinos en la lujuria, condenados por la eternidad a la abstinencia sexual. Doña Clotilde, la bruja del 71, sufría de extrema vanidad. Se dice que ellos rodean la vecindad constantemente para promover el desorden, el dolor y la tentación. Recuerda que la veracidad de lo presentado aquí queda únicamente a criterio de quien mira el video, pues nosotros solo traemos las historias. ¿Serán ciertas las leyendas urbanas contadas aquí, o solo fueron conjeturas creadas a partir de coincidencias? Como sea, todo en este mundo tiene su lado oscuro, y la televisión, mientras ésta exista, también tendrá historias ocultas, y de esa forma es muy probable que sigan habiendo historias que después podrían salir a la luz para crear más mitos. Por ahora es todo, gracias por llegar a este punto del video. Hasta pronto.